Bueno, en este tercer video vamos a ver los primeros filósofos de la humanidad. Sócrates, que no dejó textos escritos, pero que su filosofía apuntaba a buscar llegar a la verdad por la vía de la razón. Tanto creía en esto que es famoso su planteo entre la muerte, entre evitar la muerte y evitar la maldad. Él eligió evitar la maldad. Por eso terminó muriendo. Y su muerte es famosa. Lo van a ver en el apunte. Platón, que fue un discípulo de Sócrates, otorga una gran importancia al conocimiento y a la justicia como sustento de la vida colectiva. Fíjense cuando nosotros decimos que la información es poder. Bueno, viene de allá, de estos tres grandes maestros que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, fue docente en varios campos del saber: lógica, ética, biología, política y poética. Él opinaba que el ser humano tenía una tendencia natural hacia el bien. El bien individual está articulado con el bien de la ciudad. La ética es parte de la política. Aristóteles define la virtud de los hombres como un hábito de elegir el término medio, determinado por la razón. Es decir, esto me hace acordar mucho a la filosofía budista, que busca el camino del medio, el camino del equilibrio para todos nosotros. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué será el equilibrio para un adolescente como ustedes del siglo XXI? ¿Qué será el equilibrio en estos momentos de cuarentena? Y también tenemos que conocer que existía una corriente llamada estoicismo que creía en lograr la felicidad a través de la virtud. Bueno, la dignidad humana a través de la historia. Vamos a encontrar el derecho romano, las leyes de las 12 tablas, el pensamiento de Cicerón, como los orígenes. Pero fue el cristianismo el que hizo ingresar el valor de la dignidad de las personas en un mundo que hasta ese entonces lo concebía de una manera confusa y parcial. Es decir, el cristianismo, con su idea de la igualdad ante Dios, incorporó el respeto por la persona humana, porque consideraba que todos habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios era lo máximo, nosotros nos debíamos respeto y dignidad. Al diferenciar el poder político del poder espiritual, aportó al mundo la concepción de un poder político limitado. Antes el ser humano no estaba equiparado a Dios, estaba bien abajo. En la Edad Media solo los reyes, los nobles y los guerreros eran considerados dignos. Artesanos y campesinos eran inferiores y vivían en la máxima pobreza. Era un mundo de privilegios, de desigualdad ante la ley, en el que no existía ningún derecho común para todos. En el contexto medieval empiezan a aparecer declaraciones de carácter jurídico, por eso el derecho. Y acuérdense hoy y para siempre en mis clases, el derecho no es solamente la ley, la norma. El derecho es un triángulo, no tengo el pizarrón acá para formarlo, para que se los graben en su cabeza, es un triángulo entre la norma, la realidad social y la justicia. Los tres elementos básicos del derecho. Muchas veces nos vamos a encontrar con que la norma dice una cosa y la realidad social hace otra. O que la realidad social dice una cosa y que la justicia lo interpreta de otra manera. Los fueros de León de 1188, los fueros de Aragón de 1283, la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra de 1215, esta es la más famosa de todas, concede a los nobles ingleses ciertos derechos para protegerlo de los arrestos arbitrarios de que eran víctimas. Y en este sentido dice que ningún hombre será tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o de alguna manera destruido, ni nos dispondremos sobre él
ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Es decir, ya le mete un límite a la autoridad que no tenía límites, que era el monarca, el rey. 5 siglos después, en 1789, la Revolución Francesa baja los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Esta corriente de 1215 va a continuar con la petición de derechos de 1628. Y más tarde el Parlamento inglés, en 1679, el acta de habeas corpus. Y me pregunto, y es otra pregunta para ustedes, qué raro que fue Inglaterra el primero que les puso límites a los reyes, al poder absoluto. ¿Qué piensan de esto? En 1689, 10 años después, el Parlamento inglés eleva al rey Guillermo III una petición fundamental denominada la Declaración de Derechos, que otra vez vuelve a limitar las prerrogativas del rey. ¿Y Malvinas? ¿Qué opinan de Malvinas? ¿Por qué les relaciono yo esto de Inglaterra y Malvinas? Las declaraciones que los norteamericanos hicieron en el siglo XVIII, la Declaración de Independencia de 1776, las declaraciones de Virginia, Maryland, Pensilvania, 1791, también son limitaciones. La corriente francesa se inicia con la Revolución de 1789 y luego la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que lo vamos a ver en detalle, que fueron las más importantes. Ahora, todo lo que vamos a encontrar declarado, quiero que lo analicemos en si lo vemos en la vida real. Tanto la corriente inglesa como la francesa influyeron en nuestro derecho patrio. Influyeron en la sanción de la Constitución del 53 y en los ensayos previos, hubo ensayos previos en 1819 y 1826. En 1811 tuvimos algunos antecedentes, pero el mayor antecedente que quiero que se lleven es la Asamblea de 1813, que estableció la libertad de vientres, la extinción de los títulos de nobleza, la prohibición de tormentos, la erradicación de la mita y el yanaconazgo, la declaración de la libertad de los indígenas. ¿Qué significan todas estas cosas? Búsquenlo en Google.